Yo quería hacer un par de comentarios como una contribución, sobre todo a nuestros invitados y a los dirigentes que seguramente nos están siguiendo en la transmisión de esta sesión. Respecto a tres o cuatro puntos, presidente, primero quiero señalar, para que todos estemos conscientes, de que esta es una legislación sumamente compleja y difícil de poder traducir en un articulado. Porque en esta instancia de la discusión, le quiero recordar a todos que estamos en la discusión particular. No estamos entonces tirando ideas generales respecto de esta posibilidad, sino que hoy día estamos en el aterrizaje que nos permita legislar concretamente en un articulado para la reforma a la Constitución. En ese sentido, entonces yo encuentro y digo que esta es una de las cosas más complejas que tiene hoy día el Estado chileno, por la sencilla razón de que por primera vez en la historia de Chile estamos tratando de compatibilizar el Estado con un ente colectivo como son los pueblos indígenas. Nunca en la Constitución habíamos estado ante la alternativa de legislar entre el Estado y un ente colectivo, como sujeto colectivo de derecho como es un pueblo o los pueblos originarios, los pueblos indígenas en este caso. La ley indígena no es una legislación para un ente colectivo, la ley indígena es un ente, una legislación especial. Y en Chile hay muchas legislaciones especiales, pues los médicos tienen legislaciones especiales, los empleados municipales, los carabineros, bueno, etcétera. Es una legislación especial, pero acá lo que queremos es cómo un ente colectivo nuevo, en este caso un pueblo indígena, va a participar en un proceso constituyente para redactar una nueva constitución. O sea, su participación no va a ser individual, como ciudadanos, va a ser una participación en representación de sus pueblos. Por lo tanto, ahí tenemos una primera complejidad. Si nosotros como Estado hubiéramos partido hace tiempo con una experiencia distinta, que esta es una experiencia diferente a la que ha habido en otras partes del mundo, y hubiéramos partido por el otorgamiento y el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos indígenas, probablemente en esta etapa lo hubiéramos dicho, mira, estimamos que de acuerdo al porcentaje a los pueblos indígenas le corresponden 25 cupos. Ustedes, en virtud de la autodeterminación, vean cómo los eligen, cómo se distribuyen, cuáles son sus representantes, concurren al Estado 25. La forma en que lo hacen, lo ven ustedes, en virtud del principio de autodeterminación. Pero ese principio no existe. Hoy día los pueblos indígenas no tienen autodeterminación en la Constitución y no pueden actuar en consecuencia internamente para definir los distintos criterios con que debería elegirse, en este ejemplo que estoy colocando, los 25 escaños que el Estado les podría reconocer. Entonces, vuelve el tema a la institución estatal, en este caso el Senado, para que nosotros tengamos que decidir, bueno, ¿cómo se distribuyen los escaños reservados entre los pueblos indígenas? Y entonces el ideal sería que los pueblos indígenas se pusieran de acuerdo. A nosotros nos facilitaría mucho la tarea aquí en esta comisión si todos los pueblos indígenas en su conjunto nos dijeran, mire, nosotros estamos de acuerdo en esto, estamos de acuerdo en los dos escaños de Rapa Nui, en los tantos escaños del norte, tantos escaños del sur. Eso nos facilitaría a nosotros enormemente la tarea. Si el problema es que como los pueblos indígenas no tienen acuerdo en esta materia, entonces lo tenemos que resolver aquí en la instancia política de esta comisión y de la sala del Senado. Pero le facilitaría enormemente la tarea al Senado de la República el que pudiéramos tener el máximo acuerdo entre los pueblos originarios respecto de esta materia. Ahora yo entiendo que en ningún pueblo del mundo existe la unanimidad. Todos los pueblos tienen sus distintos puntos de vista, sus cosmovisiones, hay mecanismos de entendimiento y de resolución y de toma de decisiones, y entendemos perfectamente que no tiene por qué haber unanimidad y hay conflicto,
Pero esos mecanismos funcionarían mucho mejor si estuviéramos en presencia de la autodeterminación. Como no la tenemos, entonces la responsabilidad nos cabe a nosotros, y es por eso mi llamado a todos los pueblos indígenas que traten de buscar el máximo acuerdo entre ellos, porque eso a nosotros nos facilitaría mucho la tarea para despachar lo antes posible este proyecto. Nosotros no tenemos ningún interés en dilatar esto, al revés, quisiéramos apurarnos, pero ojalá con el máximo acuerdo posible. Después, presidente, permítame, me tomo un par de minutos más solamente, para señalar que respecto de algunos temas que aquí se han colocado, la autoidentificación responde a una pregunta: ¿de qué manera uno puede saber de dónde viene? Bueno, las teorías de las razas que dominaron en el siglo XIX y parte del siglo XX, esas teorías están superadas por la ciencia moderna, porque todos los seres humanos, digamos, somos absolutamente iguales en nuestro ADN y en lo que somos. Las diferencias son fundamentalmente culturales. De ahí que el principio de autoidentificación se ha impuesto en las normativas de las Naciones Unidas y en la sociología y antropología moderna. Y por eso que, en consecuencia, el Estado chileno, cuando hace los distintos censos que ha hecho, y hablamos del último censo que es del 2017, también tomó el principio de la autoidentificación. Y fue así como, en virtud de eso, ese instrumento de medición, de ver los distintos orígenes de la gente de Chile, un 12,8% se autoidentificó como perteneciente a los pueblos indígenas. Entonces, ese mecanismo ya el Estado chileno lo utilizó oficialmente, estableciendo el principio de autoidentificación que dio como resultado el censo del año 2017. Es probable que alguna explicación que pudiera haber para el pueblo Rapa Nui y probablemente para todos los pueblos es que la interacción que existe entre los seres humanos, la mezcla que se da en las interrelaciones personales, sentimentales, de formación de familia, vaya sintiendo que en una familia mixta entre alguien de un pueblo originario y alguien de la sociedad mayor, al final culturalmente esa familia, todos los miembros de esa familia se identifican con un determinado pueblo, y por lo tanto de ahí el que muchos hijos de matrimonios mixtos, por así decirlo, entre Rapa Nui y un chileno, o un Rapa Nui, no sé, y un argentino, los hijos se identifiquen con alguno de los pueblos de su padre, de sus progenitores. Y eso hace que a lo mejor el padrón un poquito sea grande, pero yo creo que en definitiva ese principio es el que simplemente tiene que regirnos con los márgenes que todos sabemos, pero que nunca llegan a saltar estrepitosamente para invalidar el instrumento. Así quedó demostrado por lo demás en el censo del año 2017. A mí me llama la atención que libertad y desarrollo, que es el paradigma del neoliberalismo en Chile, y que por lo tanto basa toda su política y su visión del mundo en el individualismo, en la libertad personal, no le reconozcan a los miembros de los pueblos originarios la autonomía personal para identificarse o autoidentificarse. Lógicamente, haciendo uso de su libertad, cualquier persona puede decir el origen que tiene, conforme a su vivencia, su cultura, su idioma, su tradición, su familia, el cuento que tenga de la vida. Entonces la libertad y el individualismo sirven para la economía y para los precios y para elegir, pero no sirve en materia cultural. Entonces a mí me parece que hay una evidente contradicción. Y sin embargo, después, cuando se trata de elegir candidatos, entonces ahí se vuelve de nuevo al individualismo, pero más encima se le exige presentar listas para los efectos que no sean a las organizaciones las que puedan patrocinar. Entonces ese doble estándar de pedirle a los partidos, de pedirle a los chilenos, entre comillas, que se presenten por medio de partidos políticos y dándole un tratamiento diferencial a los independientes, entonces Libertad y Desarrollo en el mundo indígena le pide que las organizaciones no pueden patrocinar y que tienen que ir solos como ciudadanos.
Entonces, yo le pediría entonces a Libertad y Desarrollo que pudiera ser más consistente en su presentación al Senado, porque aquí conocemos de estas horas que estamos acá en esta comisión y que tenemos que decidir, entonces tenemos que ser coherentes a mi juicio. Después, respecto al padrón electoral, yo también hago un llamado de realismo. Aquí estamos trabajando contra el tiempo. Probablemente, si todo resulta como está previsto, los distintos escenarios de tener una nueva constitución, ahí tendremos que ver todos los problemas de fondo, los escaños reservados, si vamos a tener un padrón o no, son materias de largo alcance. Hoy día estamos contra el tiempo y tenemos, por lo tanto, que resolver una situación política que tenemos entre manos, porque lo peor que pudiéramos hacer como mundo político es no dar una respuesta a la necesidad de participación de los pueblos originarios. Cometeríamos un grave error político si no resolviéramos adecuadamente ese tema. Respecto a los supernumerarios, yo aquí planteo simplemente un problema estratégico para el mundo indígena. ¿Quién le interesa al mundo indígena? ¿Le interesa estar dentro de los 155, dentro de los 172? ¿O le interesa tener escaños reservados? Yo entiendo que estratégicamente a los pueblos indígenas lo que le interesa es tener los escaños reservados. Por lo tanto, que sean supernumerarios o no sean supernumerarios, ya es un problema del mundo político chileno, entre comillas, porque ¿cuál es el efecto que produce si tenemos 25 escaños reservados para el mundo indígena que se contabilice dentro de los 155? Es el efecto que va a producir en el sistema político chileno, entre comillas. Pero los 25 escaños los va a tener igualmente el pueblo indígena con supernumerario o dentro de los 155. Yo creo que esto es más bien un problema del sistema político chileno más que de los pueblos indígenas, de tal manera que yo lo llamaría también a estudiar ese tema y por lo tanto poder resolver también y que los partidos políticos se preocuparan de eso, porque muchos partidos están pidiendo que se contabilicen dentro de los 155 y probablemente yo encuentro que para los pueblos indígenas eso sería una cuestión neutral, porque van a tener igual sus escaños reservados. La pregunta es cómo eso afecta, digamos, la ecuación a la que se refería mi querido amigo Petero de Rapa Nui en el mundo político. Entonces, señor presidente, yo simplemente le digo a nuestros invitados y a los dirigentes de las organizaciones indígenas que hay cuestiones que nos ayudaría mucho si ellos pudieran tener un mayor acercamiento en esta materia para poder resolver cuanto antes esta materia que es el mayor interés de la Comisión. Me consta a mí poder avanzar. Termino, señor presidente, diciendo dos cosas. Una, a los futuros invitados que vengan acá, nos interesa un aterrizaje en forma concreta, respecto de una posible solución para redactar el articulado, porque en esa fase estamos. Y en segundo lugar, quiero decirle que a mí me ha parecido que el señor alcalde de Rapa Nui ha hecho un discurso geopolítico de la máxima importancia. A mí me parece que los fundamentos de su discurso, en orden a establecer la importancia que tiene Rapa Nui en el contexto marítimo mundial y todo el fundamento que él señaló, a mí me parece un argumento político de la máxima importancia que creo que en su momento deberíamos considerar. Muchas gracias, presidente, y excúsame por haber abusado del tiempo de la comisión.